Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo capítulo de Agricultura Prime, por supuesto a través de todas las plataformas que posee Radio Agricultura, YouTube Live, Facebook Live, Radio Agricultura.cl, comenzando una semana, además de vuelta de vacaciones en marzo, con muchas noticias, con mucho acontecimiento internacional, ¿no es cierto? Todos hemos seguido muy de cerca todo lo que está sucediendo, esta verdadera crisis, este enfrentamiento que está viviendo Ucrania y Rusia, la verdad, una invasión, ¿no es cierto? Ciertamente que está viviendo el país de Europa del Este. Voy a partir por las mujeres, por supuesto, aquí a mi izquierda para comentar todo eso y más. El día de hoy está Bárbara Bustamante, periodista, magíster en Humanidades, Convención en Historia, directora académica de Red Cultural. Bárbara, muy bienvenida a Agricultura Prime. Muchísimas gracias por invitarme. Y aquí a mi derecha, ya nos conocemos de antes, ¿no es cierto? Guido Larsson, cientista político, licenciado en filosofía, magíster en ciencia política, mención relación internacional en la Pontificia Universidad Católica, director de Humanidades de la Universidad del Desarrollo también, por supuesto. Muy bienvenido, Guido Larsson. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Aprovecho también, les cuento al tiro a los auditores para que sepan, con Guido fuimos compañeros en el máster de ciencia política, por eso nos conocemos de antes. Él, por supuesto, tenía mucho mejores notas que yo, siempre fue mucho más habilidoso, por eso está aquí comentando nomás, y yo conduzco, nada más. No. Quiero partir comentando con ustedes un poco el origen de esto, porque claro, uno ve toda la situación que se ha sucedido en las últimas 2 semanas. No obstante, me gustaría que partiéramos un poco por los orígenes del conflicto, ¿no es cierto? Entendiendo, por supuesto, que Ucrania perteneció históricamente a la URSS, anteriormente al Imperio Ruso, ¿no es cierto? Entonces quiero hablar un poco del territorio, de la formación de esta frontera y de las distintas repúblicas que se generaron, ¿no es cierto?, post caída del muro de Berlín y post colapso de la Unión Soviética. Bueno, claro, yo creo que ahí es donde está la base del problema, el hecho de que tienen una historia común, tienen un origen común, ese reino del Rus de Kiev, pero no es una historia que haya sido permanentemente unido. Hay momentos en la historia en los cuales Ucrania o ciertos sectores de Ucrania no estuvieron siempre bajo la tutela del Imperio Ruso en primer término, sino que la parte occidental del territorio ucraniano, incluso hay un periodo de tiempo que tiene su relación con el Archiducado de Austria o el Imperio Austríaco. De ahí que el territorio tenga distintas raíces y tenga distintas influencias. Y lógicamente, claro, pero parte importante, claro, va a estar dentro del Imperio Ruso y posteriormente va a ser una de las repúblicas que conforman la Unión Soviética. Y cuando eso colapsa, Ucrania nace como esta nación que yo la verdad considero que es algo así como una nación con 2 almas, porque hay por una parte población que siente mayor cercanía con el mundo occidental, con el mundo europeo, ¿ya?, con esa herencia que viene desde el mundo austríaco por una parte, de cierta relación con Polonia, y hay otra alma que es una alma más rusa, población étnica y lingüísticamente de origen ruso, y como nación nueva yo creo que es una nación que está así como forjándose, tratando de definir cuál es muy Nobel, ¿no es cierto?, de principios de los años 90. Pero ¿hay algún alma predominante en ese juego, en esa dialéctica que tú planteas? Bueno, mayoritariamente son ucranianos, pero el tema es que los ucranianos son también pueblos eslavos, ¿ya?, al igual que los rusos y que los bielorrusos. Había una lengua eslava que, claro, fue derivando en las lenguas que hoy día se hablan en estos distintos países. Hay una cosa ucraniana, hay además un nacionalismo ucraniano que además ahora hemos visto que ha despertado para defender a su nación, o sea, hasta dar la vida, existe esa realidad. Pero como históricamente no ha tenido, podríamos decir, la posibilidad de desarrollarse como una nación, como una república libre, independiente, en gran parte de su historia, es como que está, por eso decíamos, como recién forjándose. Y entonces, claro, los problemas con Rusia, la verdad es que van a venir desde el momento en el que Putin llega al poder, salvo en el caso de Crimea. Crimea, inmediatamente que se proclama la república después del colapso de la Unión Soviética, Crimea ya intenta un plebiscito por lograr su independencia. Pero en ese momento ese plebiscito no se va a producir y la República Ucraniana le va a dar a Crimea el estatus de república autónoma, pero claro, dependiente de Kiev. Entonces ya uno comienza a ver desde ese mismo momento que hay esas grietas.
Y cuando Putin llega, comienza ya a intensificarse esos conflictos, sobre todo desde el año 2008 en adelante, cuando en ese momento George Bush dice, el fondo, o propicia la idea de que Georgia, también otra ex república, y Ucrania ingresaran a la OTAN. Él ya ahí había dicho que eso no iba a ser posible, que esa era una línea, una línea roja que no había que traspasar. Guido Larsson, ¿qué está en el horizonte de la política exterior de Vladimir Putin, de la Federación Rusa, ¿no es cierto? Antes de este conflicto, que explica a su vez el mismo, y tomando en cuenta un poco la introducción que nos hacía Bárbara, ¿no es cierto? Un poco esta introducción histórica, cultural, de los pueblos eslavos, o por lo menos de la frontera inmediata de la actual Rusia. Sí, es una buena pregunta. Hay muchas cosas subyacentes a lo que dijo Bárbara y lo que estás preguntando tú, Jorge. Putin declaró famosamente cuando toma el poder, el año 99, de que la caída de la Unión Soviética representaba la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. De acuerdo a su visión, fue una especie de paro cardíaco, ¿no? Desde la perspectiva geopolítica. Y esto retomando un dilema que ha estado presente permanentemente en la historia de Rusia, ¿no? La idea de que es un inmenso territorio, una vasta zona geográfica, indefensible, porque no tiene realmente barreras naturales, como sí existen en otras zonas del mundo, y por ende parte de la manera en cómo los antiguos zares, por un lado, pero también después la élite bolchevique enfrenta este problema, es tratando de generar contenciones para mantener al núcleo eslavo con altos grados de seguridad. Y eso explica, o en alguna medida explica, en parte explica, que la Unión Soviética se viese rodeada por repúblicas menores. Yo creo que igual se tejió una suerte de identidad soviética, yo creo que eso es innegable. Y el problema fue que cuando la Unión Soviética colapsa en diciembre del año 91, ese colchón protectivo desde el punto de vista geográfico desaparece. Y cuando desaparece, al mismo tiempo viene acompañado de, bueno, por un lado, la hegemonía estadounidense, que ya no tenía contrapeso, y por otro lado, el crecimiento progresivo, extensivo de la OTAN. Entonces, desde la perspectiva de Putin, hay dos cosas que inciden directamente en seguridad. Ya no tengo protección desde el punto de vista político y geopolítico, uno tendría que decir. Y al mismo tiempo hay una intención de acorralar a la Federación Rusa, al menos así como lo percibía él, por parte de la ampliación de la OTAN. Y eso creo yo que está muy claro y muy graficado con lo que decía Bárbara al finalizar su intervención de ahora, con la guerra en Georgia, porque Georgia también señaliza su intención de pertenecer a la órbita occidental. Eso se responde con una guerra, y ciertamente también con eventos ya más cercanos, particularmente en Ucrania, con la decisión del expresidente Yanukovych de empezar negociaciones serias que nunca finalmente se concretizaron, pero de pertenecer a la Unión Europea. Y eso para Putin significa muchas cosas. Quizás cabe mencionar un poquito al pasar, de que Putin tiene una perspectiva de la historia tal vez distinta a lo que tienen otros líderes. Los líderes están pensando en la próxima elección, ¿sí? Eso es más o menos tradicional en Occidente. Y yo observo que Putin tiene una perspectiva amplia de la historia, considerando de que Rusia en los últimos 200 años ha enfrentado 4 o 5 guerras, de las cuales al menos 4/5 de ellas provienen de Occidente, ¿no? Y teniendo eso en mente, como hombre de Estado, no está pensando en si la seguridad rusa va a ser cuestionada en la próxima década. Él está pensando en trayectorias de largo plazo, tal cual como Stalin en su momento pensó en trayectorias de largo plazo. Y creo que eso está en el fondo tal vez del conflicto actual. Ahora, hay una mención, un paréntesis tal vez, que tiene que ver con algo que mencionaban los dos, y que está referido a la palabra nación, que es una palabra compleja, digamos, porque tenemos efectivamente una interpretación ligada a la jurisprudencia, ¿no? En base a los requisitos y principios del derecho internacional. Pero hay otra vertiente, una vertiente más bien ligada a las corrientes de filosofía de la identidad, que tienen que ver con la pregunta de cuándo un grupo humano puede ser concebido como nación. Hay un filósofo de origen africano, Anthony Kwame Appiah, que dice de que la nación en realidad emerge en la medida en que el grupo humano se concibe a sí mismo como nación. Todo el resto es irrelevante. Y por ende, yo matizaría la idea de que Ucrania
tiene esa conexión, es cierto, tiene la conexión espiritual, pero probablemente es muy difícil determinar cuándo se conciben a sí mismos como separados de la tradición eslava rusa. Pero yo creo que hoy día los eventos en terreno muestran eso, efectivamente. Hay una parte que probablemente concibe esa hermandad con Rusia, pero otra parte que está diciendo, no, somos independientes, somos autónomos, somos soberanos, somos una nación. Fíjense que a propósito un poco de lo que tú planteas, Guido, de esta mirada largoplacista, ¿no es cierto?, del presidente Putin, que no está pensando necesariamente en la siguiente elección. La gente hasta ahora en las distintas redes sociales de Radio Agricultura se manifiesta que no entienden bien la concepción electoral ni el sistema de gobierno ruso. Entonces, si alguno de los dos pudiera ayudarnos un poco a clarificar aquello, porque claro, aquí, o en el mundo occidental, estamos acostumbrados en general a elecciones cada 4 o 6 años, el que saca más votos gana, si no llega al 50%, hay ciertos umbrales, 40 y algo, o si no, vamos a segunda vuelta, etcétera. Pero claro, uno ve a Putin, son 22 años que lleva en el cargo, entonces, en el fondo, lo tenemos que entender como una dictadura el gobierno de Vladimir Putin. Esas concepciones son ajenas al mundo occidental. Estamos haciendo gallito, cachipún con la Bárbara quien responde. Mira, yo creo que me tomo de la última frase que dijiste. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. O sea, estamos hablando de Rusia y a Rusia no tenemos que mirarla con los ojos occidentales. Rusia no conoce ni el concepto de la democracia o el concepto de la libertad como lo entendemos nosotros aquí en el mundo occidental. O sea, ellos pasaron del régimen autocrático de los zares a el régimen, en el fondo, totalitario de la Unión Soviética. Entonces, claro, tú preguntas cuál es el régimen y cómo funciona. En Rusia sí hay elecciones. Elecciones que, la verdad, yo no me atrevo a decir si son 100% transparentes o son elecciones arregladas, pero lo cierto es que Putin está en el poder desde el año 2000 con un periodo, en el fondo, en que hicieron también una jugada bastante maestra cuando quien era su primer ministro, Dmitry Medvedev, pasa a la presidencia y Putin se convierte en primer ministro. Y él había señalado, había prometido que iba a permanecer en el poder, o sea, que salía ya en el año 2024, pero hizo hace poco tiempo atrás la reforma necesaria que le permite perpetuarse y mantenerse por lo menos hasta el 2036. Y por ejemplo, después en la elección del año 2018, porque él anexa Crimea, construye un puente que une el territorio ruso con la península de Crimea, hace esas declaraciones que esto era parte de, efectivamente, un plan de llevar a Crimea de vuelta a la madre patria, y en esas elecciones Putin tiene el 76-77% de los votos. Te digo, seguridad. No tenemos certeza de los niveles de transparencia, participación, claro. Y asumo que tampoco están los observadores internacionales encima de la elección y qué sé yo. Claro, pero lo que sí es que desde el año 2000 hasta ahora ha hecho y ha ido dando todos los pasos necesarios para mantenerse en el poder y continuar. O sea, esto, Guido, porque siempre se habla de que no es difícil llegar a la guerra entre dos democracias, ¿no es cierto? Siempre se habla de esa frase. ¿Cómo tenemos que entender, para complementar lo que nos dice Bárbara, el sistema político de la Federación Rusa? Sí, yo creo que muchas veces en las conversaciones caemos en falsas dicotomías, ¿no? En la idea de que o hay democracias o hay dictadura. Pero yo creo que la literatura en general es bastante clara de que hay en realidad espectros, ¿no? Y Rusia, si entendemos democracia no solamente como un sistema que permite la elección de sus líderes, sino también como un sistema que contiene ciertos principios que concebimos como valiosos, yo creo que Rusia tiene de las dos cosas. Tiene un sistema electoral que es cuestionable su grado de, como decías Bárbara, de transparencia, ¿no es cierto?, y de grado de efectividad y de la manera en cómo se eligen a sus líderes, pero hay ciertos espacios de libertad, ciertos espacios donde el Estado se hace cargo de algunos problemas ligados a la jurisprudencia, a la justicia, a la igualdad, etcétera. No hay que olvidar, además, que Rusia es una federación, y es una federación compleja, no es una federación a la manera en como es una federación de Estados Unidos, por ejemplo. Rusia, por ejemplo, tiene 4 unidades distintas para entender su composición geográfica. Tiene oblasts, que son básicamente unidades geográficas más o menos autónomas. Tiene krais, estoy hablando obviamente en la nomenclatura rusa, que designa territorios límite. Tiene repúblicas, ¿no? Repúblicas que son
funcionalmente autónomas, ¿no? Y que están concentradas básicamente en el Cáucaso, aunque también hay más al este, y tiene ciudades federales, que son como oblas en miniatura, ¿no? Y creo que esa articulación compleja del sistema político responde a problemas que ya habían tenido los zares, pero ciertamente estuvo en la mente de Lenin, estuvo también en la mente de Stalin, y es cómo logro mantener una unidad geográfica, un territorio vasto, cuando la población que integra ese territorio habla distintos idiomas, reza a distinta religión, tiene distintos hábitos y costumbres, y eso lo hago, bueno, entregando cierto grado de autonomía, pero apretando cuando sea necesario apretar desde el punto de vista político. Y yo concuerdo con Bárbara, hay cierta mirada muy etnocéntrica cuando se analiza, bueno, no solamente a Rusia, sino que básicamente todo lo no occidental. Tendemos a imponer un principio occidental paralelo bajo ese lente. Yo creo que eso no es tan así. Y creo que ahí está parte también de la dificultad de por qué Washington, Bruselas, Londres, París han tenido tanta complejidad a la hora de relacionarse con su par de la Federación Rusa. Porque, si bien es cierto, pueden tener principios que comparten, libertad, en fin, justicia, la manera de ordenar esos principios, de ponderarlos, es muy distinto. Entonces, Putin creo yo que pondera en muy alto grado cosas como la seguridad, ¿no? Y pondera de manera mucho más aterrizada cosas como la libertad. Nosotros hacemos el ejercicio al revés. Para nosotros la libertad, la democracia, en fin, está altamente ponderada, mientras que hay otros aspectos que son distintos. Pero si se fijan, no es que tengamos principios diametralmente opuestos, sino que el orden en el cual nosotros los ponderamos creo yo que son diversos. En cuanto a cómo estos se estructuran en niveles de armamento, ¿no es cierto? Comprendiendo que, por supuesto, la Federación Rusa proporcionalmente tiene armamento, un ejército, una fuerza armada muy superior a las que puede hacer Ucrania, por un tema de presupuesto, ¿no es cierto?, deporte de los países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esa dinámica, ¿es posible, y ya poniéndonos en el caso de la extensión de esta invasión, cuánto más es posible que una nación como Ucrania pueda seguir finalmente aguantando el embate de las incursiones rusas? Y también la pregunta que se hace mucha gente, si Rusia realmente tiene este poder tan inversamente proporcional al caso de Ucrania, ¿por qué no termina la guerra en 2-3 días y finalmente termina de dilatar esta situación? Yo el otro día, de hecho, escuché a Guido que cuando señalaste una cosa que fue me pareció bien aceptado, bien impresionante, el hecho de que en las guerras no solo está el tema del armamento que tienen los quienes se enfrentan, sino que cuando hace la aparición otra cosa que tiene mucho más que ver como con la moral, con este sentimiento patriótico, nacionalista, heroico, que es lo que ha aparecido precisamente en esta guerra. Las autoridades llamaban a la población finalmente a ser milicianos y armar bombas Molotov. Ya claro. Era como la última resistencia, pareciera a veces por un momento. Claro. Y entonces eso es lo que, ha aparecido ese elemento que, bueno, en gran medida explica el hecho de que los ucranianos hasta el momento sigan resistiendo, pero difícil saber cuánto tiempo más pueden aguantar, porque claro, eso depende de con cuánta intensidad va a venir o van a continuar los bombardeos, los ataques, eso es difícil poder decir días o dar una fecha más o menos exacta respecto de eso. Pero claro que yo creo que ese elemento que ha aparecido en los ucranianos, el presidente Zelensky, que yo creo que incluso ha hecho uso, no sé si conscientemente, pero ha hecho uso hasta de sus redes sociales al presentarse, aun cuando él está en un búnker. Si uno se fija, él estaba vestido casi como con traje camuflado, te da la sensación de que él es el primero que está en el frente de batalla, frente a otro personaje que es Vladimir Putin, que está sentado en su escritorio del Kremlin con terno y corbata. Él no está en el frente de batalla. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es lo que ha hecho que esta cosa no hubiera sido tan rápida como algunos plantearon en el primer momento de que esto podía ser, 48, 96 horas.
qué puede llegar a perder realmente la Federación Rusa, Guido, independiente de, entre comillas, ganar la guerra? Hemos visto que las sanciones se han incrementado, ¿no es cierto?, en estos días. ¿Y cuánto más es posible apretar a Rusia sin tampoco terminar por desesperarla? Mira, podría generar un nuevo conflicto con el frente occidental. Sí, hace mucho tiempo atrás, von Clausewitz, el famoso estratega, decía que la guerra era la continuación de la política, pero por otros medios. Entonces, cuando se habla de guerra, creo yo que siempre tiene que estar esta permeada por el análisis de orden político. Cuando dices Rusia gana la guerra, estamos refiriéndonos simplemente a el triunfo puramente militar, en términos de la correlación de fuerzas militares, o estamos añadiendo a ese análisis el resultado político. Entonces, yo creo que hay que tener claro que Putin no ganará la guerra si no es cuando obtenga sus resultados políticos. Y el resultado político, me parece a mí, que él está buscando, es o bien lo que ha tendido a llamarse la finlandización de Ucrania, esto es, Ucrania como país absolutamente neutral, pero probablemente con un gobierno que mira más hacia Moscú que hacia Occidente, o incluso, que puede ser aún peor, la balcanización de Ucrania, ¿no? La idea de que Ucrania pueda romperse en pedazos geográficos que controla, al menos indirectamente, alguna de las partes. Entonces, a mí ya hay algunos sectores que proclamaron la República de Donbass, República Popular, etc. Y el problema con eso, viendo sobre todo los episodios que nos entrega la historia, es que cualquiera de los dos resultados, me parece a mí que va a significar la extensión de los episodios militares, la extensión de la resistencia y la transición de una guerra más convencional a una guerra asimétrica. Si uno va, por ejemplo, a lo que ocurrió con la invasión estadounidense a Afganistán, 2 días después de la invasión uno podría decir de que se terminó la guerra convencional, pero de ahí en adelante se pasó una guerra completamente asimétrica de desgaste que terminó el año pasado. Duró 20 años. Y lo mismo se puede decir de los vietnamitas, y lo mismo se puede decir incluso más atrás de la resistencia de los mujahidines entre el año 79 y el año 89. Entonces, no creo que haya que asumir rápidamente, como yo he escuchado a algunos analistas hacer, de que el triunfo militar implica el término, casi como por arte de magia, de los enfrentamientos en terreno. Yo creo que los enfrentamientos una en especie terreno... de guerra de guerrilla. Sí, ¿no? Yo creo que los enfrentamientos en terreno solo van a terminar si es que Rusia retrocede y por lo tanto si acepta la salida política que eventualmente puede estar presente, o bien si es que se obtienen los objetivos estratégicos que Putin busca desde la invasión. Pareciera que la Federación Rusa, Vladimir Putin, se transformaron en una paria internacional. Vimos imágenes, ¿no es cierto?, en medio de las Naciones Unidas, cuando le tocaba al canciller ruso dirigirse a la Asamblea, 3/4, ¿no es cierto?, de los presentes, representantes de distintos países, de todos lados, se retiraron. Dando un gesto, ¿no es cierto?, importante, en cosas, entre comillas, más banales. La sede de la final de la Champions League, que era en San Petersburgo, se trasladó a París. El equipo ruso fue descalificado de las eliminatorias para el Mundial de Qatar, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de gestos distintos que la comunidad internacional le está dando a Rusia. Y además, lo que hemos podido ver respecto de las noticias que circulan dentro de Rusia es que, claro, que el gobierno ha sido bastante propagandista, ¿no es cierto?, en esto de que en el fondo la Federación Rusa ha ido a proteger a simpatizantes y también población civil rusa que habita en Ucrania ante el genocidio del gobierno de Zelensky. ¿Cuánta política, cuánta propaganda es posible lograr en los tiempos de hoy, donde tenemos un mundo completamente conectado, donde uno en la noche, incluso a veces como una cosa media morbosa, uno puede ver en vivo la guerra, o en vivo los soldados que están transmitiendo por TikTok, que están transmitiendo por Instagram, ¿no es cierto? Entonces, en el frente interno de Vladimir Putin, porque sabemos que, claro, que Zelensky probablemente logre una unificación, salvo de esos sectores, ¿no es cierto?, que buscan independencia, pero tiene una unidad importante dentro de la política ucraniana hoy. Pero Putin,
cuán fuerte sigue en el frente interno político, estratégico respecto a los civiles, respecto a los militares. El otro día también hablaban de los magnates rusos, los oligarcas rusos, que la mayoría además no viven en Rusia, viven en Inglaterra, que viven en Francia, que sus hijos van a colegios internacionales, que a lo mejor les terminan cooptando su activo, ¿no es cierto?, como un método también de sanción. Entonces, ¿cuán todavía fuerte, cuán todavía control mantiene el gobierno de Putin en su frente interno, en todos estos ámbitos? Me alarga la pregunta. Sí, una vez estábamos haciendo cachipún con la Bárbara. Así como tratando de acordarse cuál era la pregunta. O sea, es evidente que al interior de Rusia ha comenzado a surgir y hay una oposición. Hay muchísimos, sobre todo jóvenes rusos que quieren, que exigen ciertos cambios, que se han transformado en oposición a él. Piensa que hay gente que ya nació bajo la era Putin, no conocen otra cosa. También los medios de comunicación nos han mostrado las manifestaciones en ciudades como San Petersburgo o Moscú en contra de la guerra, rescatando esa idea de nosotros no somos los responsables, en el fondo no es nuestra culpa, somos hermanos, somos naciones hermanas. Pero Putin, la verdad es que logra por una parte callar cualquier tipo de oposición, ¿ya?, bajo los métodos, bajo cualquier método. O sea, es claro y es sabido que quienes se han tanto por la prensa o opositores políticos, contrincantes políticos, bueno, que han terminado muertos, ya en extrañas circunstancias, o sea, logra acallar esa oposición. Y en el caso de las manifestaciones de los rusos, bueno, también vemos por los medios de comunicación que muchos se nos informa que nos dicen 6.000 personas fueron detenidas. Si dicen 6.000, bueno, probablemente son bastante más. Entonces, claro que debe existir una oposición al interior de Rusia. Pero a mí me parece que independiente de eso, en mi opinión personal, el hecho de que el mundo esté castigando a los rusos, que se esté utilizando como una herramienta de sanción, el hecho de, como tú decías, lo del fútbol, lo de los tenistas, incluso el director de la orquesta de Múnich fue despedido porque era ruso. O sea, a mí me parece que es como responsabilizar a una nación de las decisiones que está tomando su gobernante y puede servir para generar ese descontento al interior, ¿ya?, con el objetivo de que a lo mejor se produjera un levantamiento importante al interior de Rusia, pero yo creo y pienso que ese no es el camino, porque a Putin no le va a temblar la mano en acallar cualquier manifestación al interior de su país. O sea, conociendo un poco la trayectoria, Guido, de Vladimir Putin como ex agente de la KGB, ¿no es cierto? ¿Eso pesa también a la hora de hacer política? Yo creo que sí. O sea, si uno toma la historia, no sé, de los últimos 100 años en Rusia, yo creo que cabe concluir, esto puede ser una conclusión anticipada, pero cabe concluir que es un error pensar de que la posición de poder de la máxima autoridad es completamente impermeable. Es decir, hay muchas personas que piensan de que Putin es el jefe máximo de la Federación Rusa y que está completamente seguro en su posición de poder. Yo creo que ese es un error. De hecho, Bárbara lo insinuaba en su comentario. Me parece que parte de lo que buscan las sanciones económicas es precisamente eso, generar un espacio de desestabilización que permita cuestionar a Putin. Ya hay evidencia para mostrar de que eso no es extraño ni ajeno a la historia rusa. Se dice, no tengo evidencia histórica al respecto, de que Stalin pudo haber sido intentado de ser envenenado. Se comenta, digamos. Beria, que era el segundo, digamos. Beria habría dicho, yo lo maté y los salvé a todos. Khrushchev sobrevivió al intento de golpe interno del 57, pero no sobrevive cuando Brezhnev lo reemplaza, y es porque es conocido. Las circunstancias en las que muere Trotsky, además, ¿no es cierto?, en México. Bueno. Y además, bueno, se intenta el golpe interno contra Gorbachev en agosto del año 91. Entonces creo que hay suficiente antecedente para decir de que de repente miramos a estas figuras como con control total, pero bajo ella hay mucho descascaramiento. Fíjense, por ejemplo, Lukashenko, que todo el mundo decía, bueno, es el gran dictador de Bielorrusia, absolutamente protegido, etcétera, pero experimentó protestas absolutamente enormes que lo tuvieron realmente colgando, digamos, hace 2 años atrás.
Nadie puede anticipar si eso va a ocurrir en Rusia, nadie tiene la bola de cristal y yo creo que compartimos los tres en esto, pero siento que es un escenario que hay que también mirar con cuidado, la posibilidad de que la salida a este conflicto no venga del resultado militar, sino que venga del impacto interno que las sanciones y todo lo que rodea las sanciones pueden empezar a generar. Estamos haciendo Agricultura Prime, por supuesto, a través de todas las plataformas de Radio Agricultura. La productora estrella de este programa, la cita Priscila Irane, ha indicado que hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más. Estamos de vuelta haciendo juntos Agricultura Prime desde todas las plataformas de Radio Agricultura. El día de hoy, Guido Larsson, cientista político y licenciado en Filosofía, magíster en Ciencia Política, mención Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, y también con Bárbara Bustamante, periodista, magíster en Humanidades, con mención en Historia, directora académica de Red Cultural, por supuesto, haciendo el análisis de todo lo que está sucediendo en esta crisis mundial, ¿no es cierto?, hace rato que escaló a niveles mundiales del conflicto Rusia y Ucrania. Mucha gente se está preguntando también cuál es la salida a este conflicto. En una negociación, uno usualmente, o es lo que esperaría, no puede conseguir todo, ¿no es cierto? Tiene que ceder. ¿Hasta cuándo va a estar dispuesto a ceder Ucrania? ¿Hasta cuándo va a estar dispuesto a ceder Rusia? Por supuesto, haciendo política ficción, queridos contertulios. Parto contigo, Bárbara. Es difícil la política ficción, porque claro, como decía Guido, no tenemos la bolita de cristal como para saber dónde está la salida del conflicto, pero yo creo que en esto Putin ha sido bien y lo ha reiterado en varias oportunidades, y creo que va a intentar hacer todo lo posible por mantener ese objetivo que él ha dicho. Esto no va a finalizar si es que Rusia no cumple ese objetivo, y que tiene que ver, y concuerdo absolutamente con Guido, con esa idea de lo que significa la seguridad para Rusia. Pero eso, si pudiéramos decirlo en términos generales, ustedes me complementan o me corrigen. ¿Qué sería? Por supuesto que Ucrania no pertenezca ni a la OTAN ni a la Unión Europea, ninguna base militar de Occidente en Ucrania, y un presidente, o a lo menos un gobierno, no sé si un títere, pero a lo menos, ¿no es cierto?, con un diálogo permanente con claro, con un presidente. ¿Eso sería como lo mínimo? Yo concuerdo contigo en que eso sería como lo mínimo. Un presidente, claro, no títere absolutamente, pero sí con que en el fondo no sea pro-occidente, ¿ya? Y que esté más bien de acuerdo en que la relación entre ambas naciones sea cada vez más cercana, o sea, que sea una nación que mire más al este que al occidente. Yo creo que por ahí va lo básico, porque, como te decía, el tema de la seguridad es lo que para los rusos, y lo complemento con lo que decía Guido, yo de estudiar la historia de Rusia, uno puede ver claramente que los rusos son capaces de subordinar, los dirigentes rusos han sido capaces de subordinar incluso la prosperidad de su pueblo, ¿ya?, con tal de asegurar la seguridad. Y hoy día eso es un poco lo que está ocurriendo. O sea, Putin ha sido capaz de subordinar esa prosperidad, o sea, el hecho de las sanciones económicas, el hecho de que se esté mirando a Rusia como la responsable de todo esto, incluido todos los rusos en su interior, y los efectos económicos que tienen esas sanciones. Entonces, pero la seguridad es más importante. Y él lo ha repetido en varias oportunidades desde el momento en el que llega al poder. Lo otro que pienso también, entrando un poco más en la psicología del personaje, yo creo que Putin tiene algo que también está presente en la historia de los rusos, que es un poco esa convicción de un destino casi mesiánico, de que él es casi como un elegido, y de que tiene el deber de hacer realidad el sueño que fue el sueño de Pedro el Grande en algún momento, el sueño de Catalina. De la madre de Rusia, todos los eslavos y todo esto. De todas las naciones eslavas, y es más, de todas las naciones ortodoxas en el mundo. Piensa tú que Catalina la Grande soñaba no solo con llegar a Constantinopla, sino que con llegar a Tierra Santa y hacer renacer un imperio de naciones ortodoxas, pero ahora con Rusia a la cabeza. Por algo, el segundo de sus nietos
lleva el nombre Constantino, no porque le gustara el nombre, sino que porque ella tenía todo absolutamente pensado en esa dimensión. Entonces, yo creo que Putin, porque la verdad, hay algunos de los biógrafos de él que dicen que, sobre todo en el último tiempo, él ha ido entrando cada vez más en la historia de Rusia. Él es un gran admirador de la figura de Pedro el Grande, pero ahora incluso está escribiendo, al parecer, está escribiendo historia como haciendo su propia interpretación de ciertos periodos. Y a lo mejor con el hecho de que han pasado los años, que ya lleva 22 años en el poder, que es un hombre de 68 años, que pretende prolongarse en el poder, ya no sabemos lo que va a ocurrir, yo creo que está sintiendo un poco también esa cosa. Y lo que se une a lo que comentaba Guido, cuando él dice la caída de la Unión Soviética fue ese mayor desastre geopolítico del siglo XX, porque además él agrega, Rusia ha corrido el riesgo, en ese momento corrió el riesgo de resbalarse al segundo o al tercer peldaño de escalones de las naciones del mundo. O sea, Rusia deja de ser una potencia. Y entonces yo creo que tiene esa idea de decir, aquí estamos. No es una potencia económica, estamos claros, pero sí lo es en el ámbito internacional. Guido, ¿cuánta cancha, cuánto espacio crees tú que le queda finalmente a Ucrania para esta misma negociación, pero ahora, claro, desde el lado ucraniano? ¿Qué puede ofrecer? ¿Qué puede entregar finalmente a Rusia? Porque imagino que para ellos el piso es que el ejército ruso se retire de territorio ucraniano y cesen los bombardeos. Mira, yo creo que a corto plazo Ucrania está pensando en resistir una semana, tal vez dos. He leído algunos análisis, particularmente el de Adam Tooze, el economista, escribe un gran libro sobre la última crisis subprime, que dice de que posiblemente en 2 semanas plazo como máximo realmente se empiezan a sentir las sanciones económicas y se empieza a asfixiar a la economía de la Federación Rusa. Eso naturalmente cambiaría el escenario, o al menos cambiaría la panoplia de posibilidades a la hora de tomar una decisión, porque bueno, se está asfixiando el sistema aéreo, o sea, ya se ha hablado, ¿no es cierto?, de suspender vuelos hacia Europa. Las partes y los componentes de los aviones en Rusia son de importación y por lo tanto también ahí hay un problema. Las cadenas de suministro de bienes y de servicios también se va a ver interrumpida, y la vida común de una persona. Hoy día ya no puedo ver el video que me gusta en YouTube ni la serie que me gusta en Netflix si soy un ruso. Y eso creo que puede cambiar el escenario. Por lo tanto, hay el deseo, creo yo, acá estoy especulando, nadie está en la cabeza de Zelensky ni en los máximos generales, pero de resistir en las próximas 2 semanas. Y eso que tiene el complemento de la llegada, el envío de material, tanto de Alemania, de Suecia y de otros países europeos, que permitirían entonces entregar mayor oportunidad desde el punto de vista militar. Por eso también es tan importante esta idea de un Vladimir Putin que quería rápidamente obtener una victoria de forma tal de generar condiciones en terreno para una salida política bajo demandas maximalistas. Y eso es lo que está tratando de evitar Ucrania. El problema de todo esto, y con esto voy a terminar, es que a medida que avanza el tiempo y a medida que prosigue, y yo no me cabe ninguna duda que va a seguir escalando y se va a tornar aún más violento el conflicto, son muchos los incentivos para que actores periféricos o para que actores que no están contenidos en el teatro de guerra actual ingresen a la guerra. Y eso es muy problemático. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo los mismos europeos. O sea, hay que ser muy ingenuo para pensar de que no hay planes ya en Londres, en París, en Bruselas, respecto a cuál podría ser una entrada militar por parte de los europeos a la guerra. O sea, cualquiera que estudia un mínimo de historia militar sabe que esos planes están. Ahora, la pregunta es, ¿se aplicarán esos planes? Esperemos que no, digamos, esperemos que se abra la oportunidad para una negociación de orden política. Pero yo creo que la espiral de la violencia va a continuar y, por lo tanto, el deseo de Ucrania es resistir hasta que llegue el material y hasta que las sanciones comiencen a sentirse. Efectivamente, varios países han anunciado el envío de material de guerra o en dinero en compras de material de guerra, ¿no es cierto? Estados Unidos, Francia, el mismo Alemania.
etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno, y también es una pregunta que se hacen muchas personas, acerca del hombre. ¿Por qué no hay envío de tropas de parte de la OTAN? ¿Por qué no hay envío de tropas de parte de algún país europeo, de Estados Unidos? Si realmente están tan comprometidos, si realmente están el compromiso finalmente con la posición que está defendiendo Ucrania, tomando en cuenta que algunos consideran incluso que podría transformarse en una especie de tapón para que el conflicto escale, ¿no es cierto?, con el mundo occidental. Entonces, el envío de tropas significa que tal vez que no hay vuelta atrás y por eso todo el mundo está lo más contenido posible pensando en que todavía es posible resolver el conflicto únicamente entre esos dos actores. Claro, yo creo que sí. O sea, llegó a dar hasta un poco de tristeza cuando esto parte el jueves pasado y el presidente Zelensky dice: nos has dejado solos, no veo a nadie que quiera venir a combatir. O sea, verdaderamente esas primeras horas fueron dramáticas y uno se hace la pregunta que hoy día tú nos estás planteando. O sea, ¿por qué? Un poco como que daba la impresión de que las naciones occidentales, o sea, Unión Europea, OTAN, ya digamos Occidente, Estados Unidos incluido, empujaron un poquito a Ucrania a ir al choque con Rusia, a desafiar a Rusia. Y Ucrania está, claro, en esa especie como de colchón en medio de estas dos realidades, o sea, al este Rusia y hacia el oeste el mundo occidental, y la cosa iba a estallar ahí. Entonces, la razón que entrega, bueno, la OTAN es que no puede entrar al territorio ucraniano porque Ucrania no es miembro de la OTAN, ¿ah? Y por parte de Estados Unidos, bueno, había dejado claro que Ucrania no estaba dentro de la zona en la cual iba dentro de la zona, podríamos decir, de sus intereses estratégicos, y por lo tanto no iba a intervenir militarmente, pero que sí le iba a dar todo el apoyo logístico humanitario necesario. Entonces, pero sí quedó un poco esa sensación en el comienzo, y ahora claramente yo creo que el involucrarse con ejército, con hombres ahí ya en el campo de batalla, es asumir que este es un conflicto que ya se transformó en algo bastante más generalizado y que se va a prolongar mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. ¿Puedo agregar una Sí, cosa a lo que dice Bárbara, que me parece importante? Y es que también estamos hablando del potencial nuclear, que lo hablamos al inicio, ¿no? Se ha hablado mucho durante estos últimos días del acrónimo MAD, en anglosajón, ¿no es cierto?, en inglés, Mutual Assured Destruction, destrucción mutuamente asegurada, la idea de que si entras a un conflicto donde las partes tienen armamento nuclear, hay muchos incentivos para ocuparlo. Y ya Einstein lo dijo en su momento. Einstein dijo: si se llega a la Tercera Guerra Mundial, esa es una guerra que se va a luchar con armamento nuclear. Y si después de eso se llega a una Cuarta Guerra Mundial, esa guerra se va a luchar con palo y con piedra. Porque finalmente una Tercera Guerra Mundial significa la potencial aniquilación de la civilización humana como un todo. Entonces, yo creo que la OTAN y los Estados Unidos también tienen desincentivos para entrar, porque saben que si entran, se corre el riesgo de apretar ese famoso botón rojo, ¿no es cierto?, y derivar en una circunstancia que ya solamente imaginarlo creo que nos hace tener mucha cautela y mucho miedo. ¿Qué papel le cabe a Chile en todo este conflicto, tomando en cuenta que estamos geopolíticamente muy alejados, ¿no es cierto?, de todos los centros más relevantes financieros, que representamos menos del 1% del PIB mundial? ¿Cuál tiene que ser la posición de Chile? ¿Cómo Chile tiene que llevar adelante esas relaciones internacionales de ahora en adelante con Rusia, que entiendo igual está en el lugar 25, 26, ¿no es cierto?, representa de nuestra inversión, exportaciones, ¿no es cierto?, para el país. ¿Cuál es la posición de Chile? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué partido tiene que tomar? ¿Lo ha hecho bien el gobierno? ¿Lo ha hecho mal el gobierno en lo que hemos visto hasta ahora, que básicamente ha sido condenar la invasión rusa y tratar de repatriar o a lo menos hacer cruzar la frontera, ¿no es cierto?, a los 20, 30 chilenos que se encontraban en Ucrania en ese momento? Bueno, yo creo que la política que ha seguido hasta ahora Chile es valga la redundancia, lo políticamente correcto, lo que había que hacer, lo que ha hecho la gran mayoría de los gobiernos, que es condenar la invasión. Y claro, la preocupación por los habitantes chilenos en el territorio.
¿Qué puede hacer Chile? Me parece que cualquier esfuerzo que Chile haga respecto de la guerra, como en ese momento que se informó que se iban a enviar, no sé, no me acuerdo qué cantidad de carabineros, la verdad es que parece como bastante insignificante si uno lo mira y lo piensa en relación a a las características que está teniendo esta invasión. Pero la verdad no sé si está dentro de los intereses de la política internacional de Chile tener una participación más, podríamos decir, más activa o de mayor liderazgo en esta región, transformarse en una especie de líder en la región como para representar ciertos intereses. No lo veo tan así, no sé, ahora estamos a puertas de un próximo gobierno y la verdad no estoy muy clara de cuáles son los objetivos que ellos pretenden en términos de relaciones Algo internacionales. de rosa ha causado eso, ¿eh? Por la histórica posición del Partido Comunista, ¿no es cierto?, muy seguidora de los dictámenes del Partido Comunista chileno, me refiero, muy seguidora de los dictámenes de Moscú, ha tenido cierto roce versus las declaraciones del presidente electo Gabriel Boric. No ha sido que el Partido Comunista chileno haya bendecido, ¿no es cierto?, la invasión rusa, pero tampoco ha sido especialmente concreto a la hora de sancionarla. Claro. Por eso no sé muy bien qué es lo que va a pasar a partir del 11 de marzo cuando ya tengamos en el fondo tengamos nuevas personas a cargo de la Cancillería. Y lo que sí está claro es que en términos económicos, bueno, toda esta situación, lógicamente que a todo el mundo las consecuencias finalmente te afectan por lo que significa el precio del petróleo. Más de $120 el día de hoy. Claro, o sea, lo que significa las consecuencias que puede tener, por ejemplo, el tema del trigo. Ya no hay que olvidar que Ucrania, bueno, siempre se ha dicho, es el granero de Europa, o sea, la superficie cultivable de las mayores que tiene Europa. Entonces, las consecuencias van a venir y van a venir para el mundo entero, eso no cabe ninguna duda. Guido, la posición de Chile en el fondo del actual gobierno ha sido, como comentábamos con Bárbara, ha sido sancionar, ¿no es cierto?, la invasión, pero tampoco es que se haya enviado material de guerra o ayuda humanitaria, tal vez pensando en Ucrania. ¿Esto crees tú es porque, entre comillas, estando tan lejos, no somos incidentes en el conflicto, por lo menos en lo más inmediato, lo mejor es tomar cierta distancia, condenándolo políticamente, pero tomar cierta distancia, tomando en cuenta que el día que se acabe la guerra, Chile tiene que seguir comercializando con Rusia, Chile tiene que seguir comercializando con Ucrania? Algo parecido nos pasa con China. Siempre estamos súper preocupados de lo que pasa en Venezuela, y muy bien que así sea, ¿no es cierto?, con una dictadura que ocurre en el país caribeño. Pero claro, nunca somos tan enérgicos para hablar de los chinos, que han vivido toda su vida en los últimos 100 años en una dictadura. Entonces, ese comportamiento a nivel de relaciones internacionales, ¿cómo se tiene que dar a tu juicio? Sí, mira, yo creo que hay una tradición en la política exterior de los últimos 30 años asociada a la intangibilidad de los tratados. Yo creo que para Chile es preocupante que hayan instancias donde se puedan modificar tratados o donde se puedan violar principios del derecho internacional por la fuerza. Creo que en ese sentido era bastante natural esperar de que la política exterior chilena condenara lo que está ocurriendo. En la votación de ayer en la Asamblea General, Chile votó a favor de una resolución condenatoria y ahí marcan obviamente distancia con otros países latinoamericanos como Venezuela, como El Salvador o como Cuba, que se abstuvieron en la resolución. Yo creo que hay dos maneras en que Chile ha dado muestras de poder colaborar. Uno es la coordinación y la gestión, sobre todo a nivel de consulado. Chile no tiene consulado en Ucrania, pero sí tiene un consulado adyacente en Polonia, y creo que ha habido información en torno a que ese trabajo se ha realizado con profesionalismo. Y lo otro va a depender también de los resultados definitivos, es decir, estamos hablando de que ya hay 1 millón de personas desplazadas en Ucrania. En su momento, la expresidenta Bachelet abrió la apertura de Chile a la recepción, por ejemplo, de refugiados sirios, y no me imagino que sería muy extraño suponer de que haya un impulso por el nuevo gobierno, si es que la cosa se torna para peor, de recoger lo que ya está ocurriendo a nivel internacional. Pero ¿sería eso presentable en la política interna, tomando en cuenta todos los problemas de migración que actualmente pasa Chile principalmente, ¿no es cierto?, en el norte? No lo sé, va a depender también de cómo se maneje tal vez la narrativa en torno a eso. Es distinto, es perceptualmente distinto un refugiado
que escapa con lo opuesto en un escenario de guerra, donde uno observa imágenes absolutamente dramáticas de otro tipo de consideraciones, sin negar evidentemente que también el caso de la migración hacia Chile incorpora o incluye personas que vienen al país con enorme grado de sufrimiento, eso también hay que reconocerlo. Pero es una alternativa, yo no estoy diciendo que eso es lo que vaya a ocurrir. Y el resto me parece que forma parte de lo que uno debiera esperar, un cierto grado de imparcialidad al menos en la toma de posición. Hay mucho pragmatismo, tú bien lo decías, Jorge. Chile depende del comercio exterior y la estabilidad del país también depende de eso, a pesar de que la Federación Rusa no es tan importante como otras naciones. Entonces yo me espero una línea política ligada a la jurisprudencia del derecho internacional y eventualmente un escenario en el cual la gestión de los consulados en Europa sirva para menguar al menos la viabilidad de los ciudadanos chilenos también. Mucho se ha hablado últimamente en estos días, además, de acusar a Vladimir Putin por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, y esto significaría además niveles de coerción que pudiesen darse fuera del territorio ruso. Nosotros, por supuesto, en una proporción completamente distinta, tuvimos una experiencia relativamente similar, ¿no es cierto?, con Augusto Pinochet en la London Clinic, ahí en Inglaterra, ¿no es cierto?, desatando dentro del sistema internacional, nosotros que somos chiquititos, pero cierto nivel de crisis. Pero claro, Chile, insisto, es poco significativo a nivel de las relaciones internacionales. Distinto sería que en algún país a alguien se le ocurriera tomar preso a Vladimir Putin. Eso cuesta como imaginar que más allá de las sanciones que se le impongan por ese tipo de hechos sangrientos, alguien tenga o algún país pueda realmente llevar adelante un proceso judicial contra Vladimir Putin. Sería algo similar a algún presidente de Estados Unidos, en donde muchas situaciones también se han dado de invasión a otros países, de ataque, etcétera, etcétera, y también el presidente de Estados Unidos se pasea por todo el mundo y a nadie se le ocurre tomar preso al presidente de Estados Unidos. Sí, bueno, Putin yo creo que por ahora no corre ese riesgo. La Federación Rusa sale de la Corte Penal Internacional después de Crimea, si no me equivoco, o poco después de la guerra con Georgia. Por lo tanto, la jurisprudencia es limitada en ese sentido. Y por eso hay que distinguir lo que individualmente el sujeto Putin puede arriesgar respecto a lo que el país Rusia puede arriesgar. Y ahí la Corte Internacional de Justicia ha dicho de que va a evaluar lo que se está ocurriendo para determinar si se han violado los principios de Ginebra y de La Haya por ambas partes. Ojo, acá también hay un intento al menos de parecer imparcial. Y ahí va a depender obviamente de la investigación y lo que termine ocurriendo, pero me parece a mí de que la figura Putin, como tú lo insinuabas también, Jorge, no va a correr un riesgo penal, en parte porque no están reconociendo la jurisprudencia de esa corte. ¿Es posible, Bárbara, llevar adelante finalmente un nuevo sistema, un nuevo sistema geopolítico en el mundo después de lo que estamos viendo hoy día en Rusia con Ucrania, más allá de todos los consejos de seguridad, de todas las asambleas? Finalmente, cuando tenemos un país que es inmensamente poderoso versus otro, independiente de las sanciones, pareciera que se siente con el derecho de llevar adelante su política interna, reflejada, ¿no es cierto?, en este caso en una invasión. Sí, yo creo que sin lugar a dudas, después de lo que estamos viviendo, que no sabemos cuándo va a finalizar, como decía Guido, no solo basta con que se acaben en el fondo los movimientos en fondo militares. Cuando esto finalice, yo creo que sí vamos a observar el nacimiento de una nueva, podríamos decir, como de una nueva realidad o de un nuevo orden a nivel internacional, por el hecho de que, siento que es necesario, además, reevaluar el tipo de organizaciones internacionales que hoy día nos rigen, porque no han sido capaces, en el fondo, de por ejemplo, evitar este conflicto, y ya sabemos que los conflictos, en la medida en que van dejando, además, esas especies de heridas y esas especies de grietas, después se transforman, en el fondo, en la base de un nuevo conflicto. Entonces yo creo que... Uno puede ganar una guerra, pero no necesariamente conquistar la paz. Claro, lo que tradicionalmente siempre se dice, o sea, el Tratado de Versalles, los tratados de París tras la Primera Guerra Mundial, fueron los que finalmente pusieron la semilla para que estallara
la Segunda Guerra, y por eso es que hay algunos que se atreven a plantear que este fue un largo periodo de guerra, que hubo una especie de tregua en los años intermedios, pero que el conflicto parte en el 14 y termina en el 45. O sea, hay gente que se atreve a plantear algo así. Entonces, yo creo que va a ser necesario plantearse la necesidad de este nuevo orden, de esta nueva estructura, donde sea posible buscar herramientas que puedan prever este tipo de situaciones. Y yo como historiadora te digo, siento que la historia, conocer la historia, de verdad que permitiría poder prever o poder anticiparse a ciertos escenarios. Y por eso es que para mí es tan importante, por ejemplo, en este caso, mirar y ver cuántas veces en la historia de Rusia han habido momentos que de verdad hoy día te hacen mucho sentido a lo que está pasando. O sea, por ejemplo, la guerra de Crimea, una de las guerras más importantes del siglo XIX, y la verdad es que entender la guerra de Crimea sirve y de repente empiezas a analizar y dices, bueno, esa guerra fue vivida por los rusos como una gran humillación que llevaron a cabo los occidentales. O sea, hay muchas cosas que yo creo que de la historia es necesario tomar para prever ciertas situaciones. ¿Es una última reminiscencia de Guerra Fría, podemos ver también acá, o definitivamente es otro capítulo, Guido Larsson? Mira, acá es una perspectiva personal. A mí en general me parece inadecuado utilizar conceptos anacrónicos. Digamos, la Guerra Fría tuvo su periodo, pero estamos en un escenario completamente distinto. Hay interdependencia económica, hay ciertos tipos de sistemas más o menos ya como establecidos. El mundo es muy diverso y muy distinto a lo que existía ahí. Las ideologías, como todo el mundo sabe, han tendido a ir a la baja, mientras que hay aspectos de la identidad que pareciera ser. Entonces, para mí me resulta más incómodo ocupar la palabra Guerra Fría. Yo creo que, concuerdo con Bárbara, yo creo que estamos presenciando, uno podría decir en vivo y en directo, el término del sistema internacional tal cual como lo conocíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabe, obviamente, cuál va a ser el resultado definitivo, pero acá no es, no sería una apuesta arriesgada decir de que las cosas no van a ser igual, ¿no? Yo creo que hay suficiente evidencia, lo decía la Bárbara, suficiente evidencia histórica y suficiente proyección política para pensar de que después de esto, efectivamente, la institucionalidad, la estructura, el sistema como un todo va a sufrir un remesón. Y ya sabemos lo que significan los remesones. Lo vimos con la derrota de Napoleón y el Congreso de Viena, lo vimos con la Primera Guerra Mundial y el nacimiento de la Liga de Naciones, en fin. Y es posible que este remesón provoque algo similar, que va a tener una cualidad particular, por cierto, pero que va a marcar, obviamente, el mundo del futuro. Oye, para los que les gustan un poco las series, tenemos Homeland, tenemos The Americans, no sé si alguno de los dos la ha visto, que también ayuda a por supuesto, en términos anecdóticos y ficticios, ir viendo un poco cómo se han llevado este periodo de tiempo post caída de la URSS. Terminamos el programa, la próxima semana volvemos con más aquí en Agricultura Prime. Bárbara Bustamante, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Guido Larsson, un agrado como siempre, un placer. Gracias, Jorge. Nosotros, recuerde que este y todos los programas de Radio Agricultura, usted los puede volver a revivir, ¿dónde? En agricultura.cl. Nos vemos la próxima semana.